Bueno, buenos días. Yo soy el doctor José Marlatino, soy profesor adjunto de obstetricia y el encargado de la unidad docente materia de obstetricia del Hospital Durán. Hoy vamos a hablar de trombofilia y embarazo. Y el objetivo de la charla es adquirir conocimientos en una patología distinta a la que ustedes también vieron hasta ahora. Esto no es RPM, no es restricción de crecimiento, no es aborto recurrente, es una patología distinta, una patología clínica, que esto implica conocimientos distintos para la propia especialidad. Trombofilia y embarazo. Sabemos que el 1 al 5% de las mujeres embarazadas presentan graves complicaciones gestacionales, como el aborto recurrente, la preeclampsia severa, el desprendimiento de placenta normoinserta, la restricción de crecimiento severa, la muerte fetal intrauterina y también graves complicaciones maternas, como la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia renal aguda, el tromboembolismo pulmonar y la hemorragia cerebral. Las causas de todas estas complicaciones no están bien conocidas, no están bien establecidas, pero sí sabemos que todas responden a un mecanismo fisiopatológico común. Este mecanismo fisiopatológico está representado por la anormalidad en la musculatura placentaria, en la vasculatura placentaria, o por las alteraciones en la hemostasia. Anormalidad en la vasculatura placentaria, alteraciones en la hemostasia. Ambas situaciones van a llevar a una inadecuada circulación materno-fetal. Inadecuada circulación materno-fetal. Las alteraciones de la hemostasia están representadas por la famosa trombofilia. Pero, ¿qué debemos saber los obstetras de trombofilia? ¿Por qué se llama trombofilia en obstetricia? ¿Qué debemos saber? En primer lugar, vamos a definir la trombofilia. Y la trombofilia, desde 1995, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia la define como una tendencia anormal a la trombosis. Tendencia anormal, es un factor de riesgo, no es una patología, es un factor de riesgo, tendencia anormal a la trombosis. ¿Pero qué es la trombosis? Trombosis es un trastorno del sistema sanguíneo con formación de coágulos a partir de sus constituyentes. Formación de coágulos a partir de sus constituyentes. Coágulos o trombos que han de interrumpir total o parcialmente la circulación, impidiendo el pasaje de la sangre. Y todos sabemos que la sangre es el líquido de la vida. ¿Por qué? Porque la sangre transmite oxígeno, transporta oxígeno. Y sin oxígeno no hay vida. Es entonces la inadecuada oxigenación la que ha de producir todas las complicaciones de la trombofilia. Inadecuada oxigenación es la que ha de producir todas las complicaciones de la trombofilia. Y un concepto importante es que estas complicaciones no son solamente obstétricas, Se trata de un factor de riesgo general, donde la paciente puede presentar una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar, un infarto agudo de miocardio, un ataque de isquemia transitoria, la famosa TIA, o un accidente cerebrovascular. Es más, el 10 al 30% de todas las TBP, trombosis venosa profunda, con o sin TEP, se deben a trombofilia. Y el 33% de todos los ACV en menores de 50 años se deben a que tienen de base una trombofilia. Es decir, que el embarazo es solamente un hito en la vida de estas pacientes. Solamente un hito en la vida de estas pacientes. Pero, entonces, ¿por qué es importante el tema trombofilia y embarazo? ¿Por qué es importante el tema trombofilia y embarazo? Eso se debe a dos hechos fundamentales. En primer lugar, a que el embarazo es una trombofilia circunstancial. El embarazo es una trombofilia circunstancial. Es decir, que toda mujer embarazada normal, la que anda por los pasillos del hospital, está en estado trombofílico. ¿Por qué es eso? Eso se debe a que el embarazo cumple con la vieja teoría de Virchow, de hace más de 150 años, que decía que tres tipos de disturbios, como la hipercoagulabilidad, el éxtasis venoso y el daño vascular, inducen a la formación de trombos. Y durante el embarazo hay hipercoagulabilidad, aumentan los factores de la coagulación. Disminuye la proteína S, que es un anticoagulante fisiológico. Durante el embarazo hay éxtasis venoso, bueno, ya lo decía Serrat, ¿no? Y al séptimo mes se hinchan los pies. La compresión del útero sobre los vasos abdominales produce edema en miembros inferiores. Y en tercer lugar, el daño vascular que se produce en el parto o cesárea. Es decir, que el embarazo normal cumple con la vieja teoría de Virchow. Es decir, que el embarazo normal es un estado trombofílico per se. Es decir, que tiene mayor riesgo de trombosis. Pero claro, la naturaleza es sabia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este estado trombofílico. Y el objetivo fundamental es prevenir la excesiva hemorragia que se debería producir en el parto y en el alumbramiento. O sea que el desprenderse de la placenta hay que dar una solución de continuidad y realmente debe salir mucha sangre. Sin embargo, se pierde nada más que 500 centímetros cúbicos en un embarazo, en un parto, o 1000 centímetros cúbicos en una cesárea. Y eso se debe a que la mujer está en estado trombofílico. Pero, si sobre un terreno trombofílico, que es el embarazo normal, se instalan patologías o factores de riesgo trombogénicos, va a haber casi 4 veces
más posibilidades de complicaciones vasculares durante la gestación. En eso radica entonces la primera causa de importancia de trombofilia y embarazo. El hecho de que la paciente embarazada normal esté en estado trombofílico hace que si sobre ese estado trombofílico se agregue factores trombogénicos como son las trombofilias, va a tener 4 veces más posibilidades de complicaciones. Y en segundo lugar, es importante por su frecuencia. En el Hospital Durán, hace un par de años, creamos algo que se llama grilla para la categorización del riesgo inicial. Cada vez que llega la paciente, ingresa la paciente embarazada por primera vez al consultorio, como ustedes ya vieron, va a un consultorio de admisión. Ese consultorio de admisión llenan esta grilla de categorización de riesgo inicial, que tiene características propias de la paciente, el peso, la edad, antecedentes adictivos, antecedentes ginecológicos y antecedentes obstétricos. Y con esta grilla, el análisis de esta grilla determinó que sobre 2.365 pacientes, 482, es decir, el 20.39, tenía síntomas o signos que nos podían hacer pensar que estas pacientes tenían trombofilia, es decir, alto riesgo para trombofilia. Entonces, porque el embarazo es trombofílico per se y segundo por su frecuencia, es lo que nos habla de la importancia del tema trombofilia y embarazo. En realidad, los obstetras comenzamos a darle importancia al tema a partir de 1999, cuando Kupferman presentó en New England Journal of Medicine un trabajo en el cual comparó 110 mujeres con complicaciones vasculares, embarazadas con complicaciones vasculares, contra 110 controles y mujeres embarazadas que no tenían patología. En ambos grupos hizo marcadores trombofílicos y se dio cuenta que en el grupo que tenían complicaciones vasculares, en el 65% de los casos presentaban marcadores trombofílicos positivos y en el grupo control solamente 18%. Y ahí pensamos entonces que toda nuestra patología obstétrica tal vez en algún momento tuviera que ver con las vasculopatías, tuviera que ver con las trombofilias. Ahí comenzamos a darle importancia. En realidad, las trombofilias se pueden clasificar en hereditarias y adquiridas. Hablamos de trombofilia hereditaria cuando hay una alteración en los genes que codifican proteínas que intervienen en la anticoagulación y o en la fibrinolisis fisiológica. Alteraciones en los genes que codifican proteínas que intervienen en la anticoagulación. Parece chino básico, sin embargo van a ver que es muy sencillo. Las clasificamos a las trombofilias hereditarias por déficit de los anticoagulantes fisiológicos, que son la proteína C, la proteína S y la antitrombina, o por la presencia de polimorfismos, factor 5 de Leiden, protrombina G20210A. Estos dos grupos los clasificamos. Por déficit de anticoagulantes fisiológicos, fíjense cómo es la cosa. Esta es la famosa cascada de coagulación. Estos son los ojos desorbitados del que no es hematólogo y que siempre nos cuesta mucho entenderla, pero que en el fondo es muy sencilla. Existe un mecanismo intrínseco y un mecanismo extrínseco. Ambos concuerdan en el pasaje factor 10 a factor 10 activado. El 10 activado, unido al 5 activado, más fosfolípido más calcio, hace que la protrombina se transforme en trombina. Y la trombina hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Esta es la famosa cascada de coagulación. Pero claro, si esto fuera solamente así, toda nuestra sangre estaría coagulada. Sin embargo, nuestra sangre va fluida por los vasos. Y eso se debe a que la naturaleza, que es sabia, creó los anticoagulantes fisiológicos. ¿Y cuáles son? La proteína C, la proteína S y la antitrombina. Antiguamente se llamaba antitrombina 3. ¿Estos anticoagulantes cómo funcionan? Ellos funcionan desactivando los factores de la coagulación. Al desactivarlos, el fibrinógeno no se transforma en fibrina y nuestra sangre va fluida por los vasos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una alteración en los genes que codifican alguna de estas tres proteínas? Cuando hay una alteración en el gen que la codifica, la proteína está disminuida. Es decir, que hay un déficit de antitrombina, de proteína C o de proteína S. Cuando eso ocurre, los factores de la coagulación no se desactivan, quedan activados, se desencadena la cascada y entonces el fibrinógeno se transforma en fibrina, originando la trombofilia. Y este es nuestro Bepu contento que entendió el mecanismo fisiopatológico de las trombofilias. Es decir, que cuando faltan los anticoagulantes, se desencadena toda la cascada, forma fibrina, que es la base del trombo, se produce la trombosis y ahí desencadena toda esta inadecuada circulación, inadecuada oxigenación que va a producir toda la patología. ¿Sí? Bien, esto entonces era con respecto al déficit de anticoagulantes fisiológicos. Pero dijimos que había otro grupo, que era la presencia de polimorfismo. Factor 5 de Leiden o protrombina G20210A. Fíjense cómo es la cosa. Factor 5 de Leiden. El factor 5 activado se desactiva por la proteína C. Esta proteína C cliva a la arginina en el nucleótido 506. Quiere decir que proteína C corta
a la arginina 506 y eso hace desactivar al factor 5 de Leyden, al factor 5. Al desactivarlo, el fibrinógeno se transforma en fibrina. Esto es fisiológico. Y andaba todo bárbaro hasta que se descubrió en la ciudad de Leiden, no es un individuo, sino una ciudad, en la ciudad de Leiden, una ciudad holandesa, en 1994, una mutación simple del factor 5, en el cual, en lugar de haber arginina en el nucleótido 506, hay glutamina. Como está mutado, cuando la proteína C quiere clivarlo, quiere cortarlo para desactivarlo, no puede. Al quedar entonces el factor 5 activado, se desencadena toda la cascada y el fibrinógeno se transforma en fibrina, da origen a la fibrina y produce la trombofilia. Esta es la razón por la cual toda paciente que tiene un factor 5 de Leyden, es decir, un factor 5 mutado, en el cual en lugar de arginina hay glutamina, tiene riesgo de trombosis. ¿Sí? Por eso a lo mejor ustedes leen en los prospectos de los anticonceptivos orales que dicen factor como contraindicación presencia de factor 5 de Leyden. ¿Por qué? Porque el factor 5 de Leyden entonces es un predisponente a la trombosis. Bien. Después tenía una protrombina G20210A y ocurre exactamente lo mismo. Se descubrió que había un polimorfismo, una mutación de la protrombina, en el cual esta protrombina está aumentada. Al aumentar el sustrato, aumenta la cantidad de trombina y eso hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Cada vez que tengamos entonces factor 5 de Leyden o protrombina G20210A, estamos en presencia de una trombofilia hereditaria. ¿Sí? Bien. Entonces, trombofilia hereditaria, déficit anticoagulante fisiológico o presencia de polimorfismo. Pero miren que lo interesante es esto. Actualmente se asocia el término de trombofilia hereditaria a complicaciones de embarazo, sin tener suficiente evidencia. Hoy todos nos basamos en la evidencia médica. Si se ha hecho trabajo, en el cual se ve si tal patología produce, tal hecho produce o no tal patología y qué pasa con los tratamientos. Con la trombofilia hereditaria eso está muy discutido. La asociación de trombofilia hereditaria con complicaciones del embarazo no es clara y es necesario continuar con estudios. Es decir, que tiene que haber más estudios para ver realmente qué ocurre con las trombofilias hereditarias y las complicaciones obstétricas. En este momento hay un estudio en curso que se llama ALIFE-2. Este ALIFE-2 se comenzó en el 2012 y costó mucho reclutar pacientes. ¿Por qué? Porque este estudio se trata de pacientes que tienen antecedentes de aborto recurrente o de feto muerto y que se les diagnosticó alguna trombofilia hereditaria. Proteína C, proteína S, antitrombina, factor 5 de Leyden o protrombina G20210A. Cuando se embarazaron, se los dividió en dos grupos. A uno le dieron heparina y a otro solamente le hicieron control. El primer endpoint, es la primera búsqueda de resultado, es recién nacido vivo. ¿Qué pasó con estas pacientes que tenían antecedentes de aborto recurrente o de feto muerto con diagnóstico de trombofilia hereditaria y se les dio heparina? ¿Tuvieron un hijo vivo o un hijo muerto? Ese fue el primer endpoint. El segundo endpoint fue las complicaciones obstétricas. Y el tercero era ver qué pasaba al administrar heparina. Si había alteraciones, si había trombocitopenia, si había reacciones alérgicas o algo por el estilo. Esto está en curso todavía. Y cuando realmente termine vamos a poder ver, en primer lugar, si las pacientes que tienen aborto recurrente, por ejemplo, y trombofilia hereditaria, con heparina andan bien o andan igual que si no se les diera. Si andan bien significa que la trombofilia hereditaria puede tener que ver con esa patología. Esto todavía está en curso. Hoy por hoy solamente decimos que las trombofilias hereditarias estarán relacionadas con la muerte fetal tardía, más de 24 semanas, que es controvertido, con la preeclampsia, la reducción de crecimiento, el desprendimiento, dudoso, y lo que sí estamos seguros, que por los trabajos que se han realizado, es que la trombofilia hereditaria está relacionado con la enfermedad trombólica venosa, el tromboembolismo venoso y el tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Es decir, que solamente pensamos en trombofilia hereditaria cuando hay muerte fetal tardía o hay alguna complicación obstétrica, más dudosamente. Pero sí tenemos que descartarla cuando una paciente presenta una trombosis venosa profunda que puede desencadenar en un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Bien, esto con respecto a la trombofilia hereditaria. Pero dijimos que hay otra trombofilia, que es la trombofilia adquirida. Y realmente el paradigma de las trombofilias es la trombofilia adquirida. Y dentro de ellas el famoso síndrome antifosfolipídico. Hoy por hoy, hablar de trombofilia, usted dice es hablar de síndrome antifosfolipídico. ¿Y qué es el síndrome antifosfolipídico? Miren, el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune sistémica. El organismo intacto va a estar afectado, que se caracteriza por presentar aborto recurrente, muerte fetal, nacimientos prematuros, antecedentes de trombosis arteriovenosa y la vedette, que es la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces son pacientes que tienen
antecedentes de trombosis arteriovenosa, antecedentes de feto muerto, de antecedentes de aborto recurrente o de nacimientos prematuros y que presentan anticuerpos antifosfolipídicos. Es también llamada síndrome del cisne negro. ¿Por qué? Porque compara las patitas negras del cisne con las trombosis de miembros inferiores que pueden tener estos pacientes. Es una enfermedad autoinmune, ya que si no hay anticuerpos antifosfolipídicos no hay patología, y trombofílica, porque toda su fisiopatología está relacionada con la presencia de trombosis. Es también llamada síndrome de Hughes, ya que fue Hughes, un médico obstetra que trabaja en St. Thomas en Londres y que concurre actualmente todavía a nuestros congresos, tiene cerca de 80 años, fue Hughes que la describió por primera vez en 1987. Este es el síndrome antifosfolipídico, que es el paradigma de las trombofilias. Hablar de trombofilia, entonces es hablar de síndrome antifosfolipídico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico? Para ello necesitamos de un criterio clínico más un criterio de laboratorio que debe ser positivo en 2 o más ocasiones separados por 12 semanas de diferencia. Criterio clínico, o bien la presencia de trombosis arteriovenosa o bien la presencia de morbilidad obstétrica, muerte fetal, un feto muerto más de 10 semanas, nacimientos prematuros menos de 34 semanas o 3 o más abortos espontáneos menos de 10 semanas. Y la presencia de criterio de laboratorio, anticardiolipina, IgG o IgM, anticoagulante lúpico y o antibeta-2-glicoproteína 1, IgG o IgM, que deben ser positivos en 2 ocasiones separadas por 12 semanas de diferencia. ¿Por qué en 2 ocasiones? Sí, porque muchas veces, como son anticuerpos, los anticuerpos reaccionan ante cualquier patología infecciosa. Entonces, una paciente que tiene alguna infección puede ser anticuerpo antifosfolipídico, pero al cabo de 6, 7, 8 semanas caen. Si persisten en el tiempo, pueden estar relacionados con el síndrome antifosfolipídico. ¿Cómo clasificamos al síndrome antifosfolipídico? Y esto realmente es importante porque algo que vamos a ver después. Puede ser primario, porque está solito. Es una paciente que tiene 3 abortos menos de 10 semanas, le pedimos anticardiolipina, antibeta-2 o anticoagulante lúpico y dio positivo. No tiene otra cosa. Primario. O puede ser secundario, hoy llamado asociado, en instancias del doctor Cervera, que es un barcelonés que trabajó mucho en el síndrome antifosfolipídico, que en el 2004 estimuló para que en lugar de ser secundario se le pusiera asociado. Porque no era secundario a algo, sino estaba asociado a otra patología, generalmente a una enfermedad autoinmune. Lupus en el 40% de los casos, artritis reumatoidea, dermatopolimiositis, o bien asociado a alguna enfermedad infecciosa, como la lepra, la tuberculosis o el HIV. Muchas pacientes con HIV fallecen por una trombosis, por una patología trombótica por tener un SAF. O bien algunos adenocarcinomas, como el adenocarcinoma de ovario. Así que son asociados a esas patologías. En tercer lugar, el catastrófico, que no está muy relacionado con la obstetricia. Catastrófico es cuando 3 órganos están trombosados simultáneamente. Muy baja frecuencia, menos del 1%, altísima mortalidad, casi el 90%. Hace muy poquito en el hospital se murió en terapia intensiva un muchacho joven con un SAF catastrófico que lo derivó a la muerte. Y finalmente el SAF seronegativo, muy discutido, este está impulsado por Camasta, que es alguien que trabaja con Hughes en St. Thomas, que ahora está como jefe de enfermedades autoinmunes en el hospital de Dubái. Camasta, que siempre propició, decía que había algunas patologías que tenían todo el criterio clínico, pero que el laboratorio daba siempre negativo, pero que podían ser SAF, síndrome antifosfolipídico. Entonces lo que se hacía era considerar los SAF haciendo anticuerpos cada 3 meses y si al cabo de 2 años seguía dando negativo, no era SAF. Y si al cabo de 2 años se positivizaba, decían que había sido un SAF cero negativo. Primario, asociado, catastrófico o cero negativo. De todos estos lo importante es el asociado. ¿Por qué? Porque tener un SAF asociado fundamentalmente a un lupus representa un factor de riesgo obstétrico para el síndrome antifosfolipídico. Vamos a ver que esto es lo último de lo último. Es lo que está trabajando el mundo ahora, en los factores de riesgo para el SAF. Entonces, el SAF asociado fundamentalmente al lupus representa un factor de riesgo para el síndrome antifosfolipídico en obstetricia. Pero claro, nosotros somos obstetras, ¿no? Y siempre nuestra inquietud es saber por qué se produce la pérdida de embarazo del síndrome antifosfolipídico. Y la pérdida del embarazo del síndrome antifosfolipídico es totalmente distinta, la fisiopatología, si esta pérdida se produce en forma temprana, antes de la 10ª semana, o en forma tardía. Si se produce en forma temprana, se debe fundamentalmente a 2 mecanismos. El primero, por un desplazamiento de la anexina 5 de la superficie del trofoblasto. Y en segundo lugar, por la inhibición del receptor de interleuquina 1 de la célula endometrial. Parece chino básico, pero van a ver que es muy sencillito. Miren, ¿saben qué es la anexina 5?
La enzima 5 es una proteína plasmática que tiene como efecto fundamental proteger al embarazo. ¿Por qué? Porque actúa en forma de escudo uniéndose a la fosfatidilcerina, que es de carga negativa, y que tiene la capacidad, la fosfatidilcerina, de activar la cascada de la coagulación, o por otro lado, ser el punto de partida de la formación de tromboxano A2, que es vasoconstrictor y agregador plaquetario. Estas dos cosas hacen que se produzca trombosis. Entonces, la enzima 5 es una proteína placentaria, protectora del embarazo. ¿Por qué protectora? Porque lo que hace es inhibir a la trombosis. ¿Por qué? Porque actúa de forma de escudo, bloqueando a la fosfatidilcerina, que es de carga negativa y que tendría la capacidad de activar la cascada de la coagulación. ¿Me siguieron? Pero ahora vamos a ver más fácil. Miren, esto es una membrana citoplasmática. Habitualmente la fosfatidilcerina es un fosfolípido que se encuentra en la cara interna de esa membrana, ¿sí? En algunas ocasiones, en el trofoblasto, en las células apoptóticas o en las plaquetas activadas, esta fosfatidilcerina, por un mecanismo que se llama flip-flop, que es una translocasa ATP dependiente, hace que la fosfatidilcerina, que es de carga negativa y que se encuentra en la cara interna de la membrana, haga esto, se exteriorice. Esto ocurre en el trofoblasto. Fosfatidilcerina, carga negativa, está en la cara externa y en lugar de la cara interna. Esta fosfatidilcerina de carga negativa, ¿qué puede hacer? Puede activar la cascada de la coagulación o entrar en un circuito que produce tromboxano A2. La naturaleza que es sabia hace que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque la anexina 5 actúa a manera de escudo bloqueando la fosfatidilcerina. Esto es fisiológico. Esto ocurre en todos los embarazos. La anexina 5 bloquea a la fosfatidilcerina y todo anda bárbaro. ¿Qué pasa en el síndrome antifosfolipídico? Fíjense. El anticuerpo antifosfolipídico se adosa, se pega a la anexina 5, la desplaza. Al desplazarla, la fosfatidilcerina de carga negativa desencadena la cascada de coagulación. Entonces eso hace que el fibrinógeno se transforme en fibrina, se produzca un coágulo, no llegue sangre al bebé y eso produzca la pérdida del embarazo. Es entonces uno de los dos mecanismos que producen la pérdida del feto en las primeras 10 semanas de gestación. ¿Se entendió? ¿Sí? La anexina 5 protege al embarazo, el anticuerpo se pega, lo desplaza y desencadena, la fosfatidilcerina desencadena todo el mecanismo de la coagulación. El segundo mecanismo dijimos que era la inhibición del receptor para interleuquina 1 de la célula endometrial. Fíjense cómo es la cosa. Este es el endometrio. Cada vez que llega una noxa al endometrio, llámese estafilococo y estamos en una endometritis, o bien embrión, porque el embrión es mitad de mamá y mitad de papá, ¿no? Esa mitad de papá es tan extraño para la mamá como si fuera, por ejemplo, un riñón que va a ser trasplantado. Sin embargo, para ustedes trasplantar un riñón, ¿cuántas pruebas se hacen a una mujer que le van a trasplantar un riñón o a un hombre? Un montón de pruebas, pruebas de histocompatibilidad. ¿Lo va a tolerar o no lo va a tolerar? ¿Sí? Sin embargo, para que una mujer embarazada tolere ese embrión, que es mitad de papá, tan extraño como un riñón, se pide una sola prueba. ¿Qué prueba? ¿Cuál? No. ¿Qué otra? ¿Qué prueba? La prueba del amor. Con la prueba del amor, esta paciente queda embarazada y tolera el embrión durante 9 meses. Y fíjense por qué. Miren, el embrión es visto por el macrófago se activa. Al activarse, libera interleuquina 1. La interleuquina 1 activa los linfocitos T, TH1, que libera interleuquina 2 e interferón gamma. Interleuquina 2 e interferón gamma activan las natural killer, o linfocitos grandes granulosos, que tienen estos gránulos en su citoplasma, que son gránulos de perforinas. Cuando se activan, se produce la exocitosis de las perforinas. Estas perforinas forman verdaderos huecos cilíndricos en la noxa, que puede ser estafilococo, y curar espontáneamente la endometritis, o viene el embrión y lo lleva al aborto. Esto es lo que debería ocurrir normalmente, ¿sí o no? Es la respuesta inmunológica a un cuerpo extraño. Por eso siempre digo que el embarazo es el éxito del fracaso. ¿Cómo? Sí, el éxito del fracaso. Debe fracasar todo este sistema inmune materno para que el embarazo siga adelante. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra porque en el momento de la implantación, en la célula endometrial comienza a expresarse receptor para interleuquina 1. Este receptor para interleuquina 1 capta interleuquina 1, razón por la cual el linfocito TH1 no se activa, no libera interleuquinas, no activa natural killer, no libera perforinas y el embarazo sigue adelante. Este es uno de los mecanismos de tolerancia materno-fetal y lo que permite que la naturaleza, lo que permite que el mundo siga desarrollando, siga habiendo nacimientos. Pero, ¿qué pasa en el síndrome antifosfolipídico? Los anticuerpos antifosfolipídicos lo que hacen es bloquear el receptor de interleuquina 1.
al bloquearlo, interleuquina 1 queda liberada, activa el linfocito TH1, libera interleuquinos y interferón gamma, activa la algoquina, libera perforinas y eso lleva al aborto. Este entonces es el segundo mecanismo por el cual se produce la pérdida del embarazo en el síndrome antifosfolipídico. En primer lugar, por el desplazamiento de la enzima 5, en segundo lugar, por la inhibición del receptor de interleuquina 1. ¿Sí? Pero esto ocurre en las primeras 10 semanas. Después de las 10 semanas, el mecanismo es totalmente distinto. Para eso tenemos que recordar algo que es muy importante. En todas las células endoteliales vasculares se produce una sustancia que se llama prostaciclina PGI2. Esta sustancia es vasodilatadora e inhibe la agregación plaquetaria. Vasodilatador. Esto ocurre en todos nosotros, eso es fisiológico, nos pasa a todos nosotros. Mientras que en las plaquetas se forma tromboxano A2, que es vasoconstrictor y agregador plaquetario. Por un lado, una sustancia que es vasodilatadora e inhibidora de agregación. Por otro lado, una sustancia que es vasoconstrictora y que estimula la agregación. En tanto y cuanto estas dos sustancias estén en equilibrio, va a haber un buen funcionamiento vascular. En tanto y cuanto estén en equilibrio, va a haber un buen funcionamiento vascular. Como siempre en la vida, lo importante es el equilibrio. Esta es la foto de mi suegra, que me acompaña siempre, aunque ahora que me separé hace un par de años, ya no me acompaña más. Bueno, lo importante es el equilibrio. Lo importante es el equilibrio. ¿Y qué pasa cuando este equilibrio se altera? Cuando este equilibrio se altera, ¿qué ocurre? Va a haber trombosis vascular. ¿Por qué? Porque si hay más vasoconstricción que vasodilatación, más agregación plaquetaria que inhibición de la agregación plaquetaria, va a ser trombosis vascular. ¿Sí? ¿Y qué ocurre en el síndrome antifosfolipídico con todo esto? Fíjense, los anticuerpos antifosfolipídicos actúan sobre las plaquetas liberando tromboxano A2, que es vasoconstrictor y agregador plaquetario. Y actúa sobre el endotelio reduciendo la síntesis de prostaciclina. Entonces, si aumenta la vasoconstricción y la agregación y disminuye la vasodilatación, ¿qué va a haber? Trombosis vascular. Trombosis vascular. Este es el mecanismo por el cual, cuando el feto pasa más de 10 semanas, se produce la pérdida fetal. Además de esto, los anticuerpos antifosfolipídicos inhiben a los anticoagulantes fisiológicos. Es una segunda acción. Y eso también produce trombosis vascular. ¿Sí? Entonces, después de la 10ª semana, por todo este procedimiento, se produce la pérdida del feto. Dentro de la fisiopatología, decíamos hasta hace muy poco tiempo que lo importante era solamente la trombosis. Y así era el síndrome antifosfolipídico, era una enfermedad autoinmune, porque sin anticuerpos no hay patología, y trombofílica, porque todo se producía por la trombosis, que producía una vasculopatía que llevaba a la restricción de crecimiento, al aborto recurrente, al feto muerto. Hoy por hoy, desde hace 4 o 5 años, también decimos que está relacionado con la inflamación, la fisiopatología. ¿Por qué? Por la activación del complemento. Esto fue una teoría que se inició hace unos 7 o 8 años y que después fue perdiendo, por un lado fue perdiendo fuerza y después apareció un trabajo que se llamó PROMIS, donde se estableció el papel del complemento como marcador de predictor de mala evolución obstétrica en el síndrome antifosfolipídico. Entonces, ¿qué se hizo? Todas pacientes embarazadas, eso lo hizo Branch en Estados Unidos, de todos los países, nosotros incluidos, mandamos el resultado del dosaje de complemento en cada trimestre del embarazo. Esto terminó en el 2013 y se comprobó lo que había dicho de Carolis en el 2010, que la disminución del complemento por activación del complemento era un factor pronóstico malo para el embarazo. Es decir, que era un factor de riesgo. Toda paciente que en el curso de su embarazo con un síndrome antifosfolipídico comienza a bajar el complemento es una paciente de riesgo que rápidamente seguramente va a aparecer o restricción del crecimiento o muerte fetal o parto prematuro o desprendimiento de placenta. ¿Sí? Pero claro, nos quedaba la duda, ¿no? ¿Por qué realmente que consuma complemento va a producir un aborto o un parto prematuro? Entonces se estudió el mecanismo fisiopatológico. Y voy a tratar de explicárselos para que les quede un poquito de cómo es la cosa. Para que una placentación se produzca normalmente, se requieren de factores de crecimiento. Uno de esos factores de crecimiento que es muy importante se llama factor de crecimiento vasculoendotelial. Factor de crecimiento vasculoendotelial. Esto me da una idea de que lo que hace es producir un crecimiento normal vascular de la placenta. ¿Y cómo actúa? Ese factor de crecimiento vasculoendotelial se une a un receptor de membrana tirosinoquinasa fijo en la membrana que se llama receptor para el factor de crecimiento vasculoendotelial. Cuando se une el factor de crecimiento a su receptor, esto desencadena la formación de una señal angiogénica que determina un desarrollo vascular placentario normal. Y esto es fisiológico.
algunas veces ocurre que comienza a aparecer en la sangre un receptor para ese factor de crecimiento vasculoendotelial soluble. Está en la sangre. En lugar de estar fijo en la membrana, está soluble en la sangre. ¿Y qué pasa? Este receptor para el factor de crecimiento vasculoendotelial secuestra, capta al factor de crecimiento. Entonces, este factor de crecimiento no se une al receptor fijo, no desencadena señales angiogénicas y se produce un mal desarrollo vascular placentario. ¿Sí? Eso lleva como consecuencia a la aparición de aborto recurrente, restricción de crecimiento, feto muerto. ¿Sí? Porque se desarrolla mal la vasculatura placentaria. Eso va a producir trombosis o menor cantidad de sangre, o trombosis, o vasos chicos, o trombosis, y si no llega sangre, no llega oxígeno, al no llegar oxígeno es el líquido de la vida, se produce el aborto o el feto muerto. ¿Sí? O el crecimiento más chiquito del bebé. Pero claro, nos quedaba la duda, esto es lógico, pero ¿cómo actúa el síndrome antifosfolipídico? ¿Cómo actúan los anticuerpos antifosfolipídicos? Los anticuerpos antifosfolipídicos lo que hacen es activar el complemento. Al activarlo, se libera C5A en esa cascada del complemento. C5A que no estaba muy bien definido bien para qué servía. Y se comprobó que ese C5A estimula células que liberan al medio, al plasma, el receptor del factor de crecimiento vasculoendotelial soluble. Al liberar receptor soluble para el factor de crecimiento vasculoendotelial, secuestra al factor de crecimiento vasculoendotelial, entonces se produce una desregulación del factor angiogénico, no hay señales angiogénicas para la placenta, eso determina una placenta vasculopática que va a llevar al aborto recurrente, a la restricción de crecimiento, crezca menos, o a la muerte fetal. ¿Sí? Esto se produce entonces por la activación del complemento que hace el síndrome antifosfolipídico, la razón por la cual hoy por hoy en la fisiopatología de este síndrome, que era trombofílico solamente, también está relacionado con la aparición, con la inflamación y la disminución y activación del complemento. ¿Sí? ¿Se entendió? Brillante. ¿Cómo afecta la trombofilia al binomio materno-fetal? En la madre va a producir trombosis arterial o trombosis venosa. Trombosis arterial, infarto agudo de miocardio o ACV. Trombosis venosa profunda o el famoso tromboembolismo pulmonar, que en la República Argentina representa el 19% de la mortalidad materna. Esto realmente es muy importante. Esto lo produce, afecta a la trombofilia, a la madre con el síndrome antifosfolipídico. ¿Y qué pasa en el feto? En el primer trimestre produce aborto espontáneo, aborto recurrente. Segundo trimestre, muerte fetal. Tercer trimestre, muerte fetal, preeclampsia, hipertensión, prematuridad, restricción de crecimiento, desprendimiento nódulo placentario. Todas patologías muy angustiantes, tanto para la madre como para los obstetra. Muchas patologías que a veces no teníamos cómo explicarla. Paciente embarazada de 33, 34 semanas, todo divino, venía con su marido, venía a las consultas, una vez por mes, cada 3 semanas, todo bárbaro, todo sensacional. Un día ocultamos latidos fetales negativos. Y no teníamos explicación. Hoy por hoy, si pensamos que esa paciente puede tener un síndrome antifosfolipídico, tal vez hagamos un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno. Y esta paciente que sin tratamiento tiene solamente el 20% de posibilidades de tener un hijo vivo y sano, con tratamiento llega al 85%. Esa mujer que se le murió el feto tenía 85 veces más posibilidades de que fuera un hijo vivo y sano si le dábamos tratamiento que si no se lo dábamos. Razón por la cual es algo que hoy en más tenemos que pensar, a pesar de que esto sea una patología nueva para los obstetras. Tenemos que pensar en la trombofilia. Y todo esto se produce por la trombosis vascular. ¿Y cómo lo verificamos? Y porque en la anatomía patológica de la placenta vamos a encontrar trombosis vascular, infiltrado vascular, bilitis, infartos placentarios. Lo que no quiere decir que toda paciente con infarto placentario tenga trombofilia, sino que toda trombofilia tiene infarto placentario. ¿Se entiende? Hay otras causas de infarto placentario, pero esto de que una paciente con todas estas características tenga infarto placentario nos hace pensar que pueda tener una trombofilia. ¿Y cuál es la problemática de los obstetras? Porque yo dije esto que esto no era restricción de crecimiento o parto prematuro, que es lo que habitualmente manejamos. ¿Cuál es nuestra problemática frente a la trombofilia? En primer lugar, y muy importante, debemos pensar como clínicos generalistas, tenemos que ser médicos de verdad, no solamente como obstetras. En segundo lugar, solicitar estudios como inmunohematólogos. Si vamos a tener que solicitar estudios de anticardiolipina, antibeta-2-glicoproteína 1, algo que no estamos acostumbrados. Y en tercer lugar, interpretarlos como obstetras. Porque el binomio materno-fetal, como lo describiera Leonardo da Vinci en 1536, no es igual a la simple suma de sus partes. Es decir, que la inmunohematología de la gestación
no es igual a la inmunohematología materna más la inmunohematología fetal. Es una inmunohematología distinta, que solamente los obstetras manejamos. Razón por la cual una paciente con trombofilia embarazada es una paciente con alto riesgo obstétrico, no es una paciente del hematólogo, es una paciente del obstetra. Entonces, ¿cuál es la problemática? En primer lugar, la identificación del caso. Saber cuándo pensamos que una paciente puede tener trombofilia. Porque si no sabemos lo que buscamos, como dice una amiga mía, nunca vamos a poder descubrir nada. Tenemos que saber qué es lo que buscamos. Saber que lo que buscamos es conocer cuál es la población de riesgo. Y si yo pienso que una paciente puede tener, el segundo problema es cómo hago para diagnosticarlo. ¿Lo tiene o no lo tiene? Y si lo pienso y lo tiene, ¿cómo la manejo? Y si lo pienso, lo tiene y la estoy manejando, saber cómo tengo que tratarla. Esta es la problemática de la obstetra. Identificación del caso es saber cuál es la paciente con riesgo. Fíjense. Indicación de estudio de trombofilia. En primer lugar, toda paciente que tenga antecedentes de trombosis arterial venosa, porque dijimos que era uno de sus criterios. Segundo lugar, prueba de coagulación prolongada. Y ahí la cosa se complica un poco. Fíjense esto, miren. Esta es la famosa cascada de coagulación. Hay fosfolípidos. Si yo tengo antifosfolípidos, la coagulación se prolonga. Eso implica que cada vez que yo tenga un KPTT prolongado o un tipo de protamina prolongado, tengo que pensar que esa paciente puede tener un síndrome antifosfolipídico. BR falsa positiva. ¿Por qué? Porque el antígeno de la BRL es un macedado cardíaco que tiene fosfatidilcerina, fosfatidilceramina y colesterol. Quiere decir que a prima facie una paciente que tiene una BRL positiva, lo único que tiene es un presunto síndrome antifosfolipídico o tiene anticuerpos antifosfolipídicos, porque para hacer un diagnóstico de sífilis con esto vamos a tener que pedirle una FT-ABS, ¿sí? Absorción de fluoxetina por parte del treponema o una TIT, test de inmunización del treponema, que son pruebas específicas. Si la prueba, la BR positiva, puede ser una falsa positiva cuando la TIT era negativa, ¿sí? Y eso me hace pensar en un SAF. Enfermedad del tejido conectivo, porque dijimos que tenía 40% acompañada por el lupus, trombocitopenia sin explicación, y lo más importante, toda paciente que tenga antecedentes de aborto recurrente, muerte fetal, prematuridad, preeclampsia, restricción de crecimiento o desprendimiento neoplacentario, tenemos que pensar que esa paciente puede tener un síndrome antifosfolipídico. ¿Sí? Si pensamos que lo tiene, ¿qué le pedimos para ver si lo tiene o no lo tiene? Y en el caso de las congénitas es sencillo, vamos a pedir dosaje de proteína S libre, dosaje de proteína C, dosaje de antitrombina, presencia de factor 5 Leiden o de protrombina G20210A. Si aparece algo positivo de todo esto, decimos que esa paciente tiene una trombofilia hereditaria. Con respecto a la trombofilia adquirida al SAF, la cosa, como decíamos antes, es un poquito más compleja. Tiene que tener un criterio clínico positivo más un criterio de laboratorio positivo. Los criterios clínicos, 1, antecedente de trombosis arteriovenosa. Y yo tengo una paciente que me dice, sí, doctor, yo hace 3 años tuve una trombosis venosa profunda, se me puso la pierna así, me dio un tratamiento durante 1 año, y yo le pido, y está embarazada ahora, yo le pido anticardiolipinas, antibeta-2, anticoagulante lúpico, da positivo, digo que tiene un SAF trombótico. Esto es muy importante. Si hoy el síndrome antifosfolipídico evolucionó con el correr de los años. Hoy no podemos decir solamente, tengo una paciente embarazada que tiene un SAF. No, hoy tenemos que decir, tengo una paciente que tiene un SAF y tenemos que aclarar determinadas cosas. En primer lugar, si es un SAF trombótico, porque tiene como criterio clínico el antecedente de trombosis, o es un SAF obstétrico, porque tiene como criterio clínico morbilidad obstétrica. 3 abortos menos de 10 semanas, una pérdida más de 10 semanas o partos prematuros, menos de 34 semanas. ¿Sí? Si es SAF obstétrico o SAF trombótico. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que decir que tiene criterio clínico más criterio de laboratorio? ¿Saben por qué? Porque el 5% de la población, el 5% de nosotros, los que estamos acá, tenemos anticuerpos positivos para el síndrome antifosfolipídico. Sí, anticuerpos positivos. Pero la prevalencia del SAF es de 1 en 10.000. Quiere decir que a 10.000 personas, 500 tienen anticuerpos positivos, pero solamente una va a tener síndrome antifosfolipídico. Y esta única es la que tiene el criterio clínico positivo. ¿Sí? Quiere decir que esto acá, criterio clínico más criterio de laboratorio deben ir siempre unidos. Porque si yo tengo una paciente con algún criterio clínico positivo, por ejemplo, aborto recurrente, pero sin criterio de laboratorio, el laboratorio era todo negativo, o tengo una paciente con algún criterio de laboratorio positivo, tiene un anticoagulante lúpico positivo, pero no tiene criterio clínico, esta paciente no tiene SAF y no debe ser tratada por síndrome antifosfolipídico. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Eso es muy importante. Criterio clínico positivo más criterio de laboratorio en 2 oportunidades separadas por 10 semanas de diferencia. Bien, ¿tiene el mismo valor la presencia de uno u otro tipo de SAF? ¿Es lo mismo que tenga un SAF trombótico que un SAF obstétrico? No, no tiene el mismo valor, porque si una paciente tiene un SAF trombótico o bien un SAF trombótico unido a un SAF obstétrico, los dos, si tiene antecedente de trombosis más pérdida fetal más 3 abortos, esa paciente son factores de riesgo para el criterio clínico. Esto es muy, muy importante. Ya hemos visto un factor de riesgo, que era la presencia de un lupus, es un SAF asociado al lupus. Ahora vemos, si tiene SAF trombótico o trombótico más obstétrico, son pacientes de riesgo. ¿Tiene el mismo valor la presencia de un otro anticuerpo? No, no tiene el mismo valor. Existe una clasificación que dice grupo 1, grupo 2. Grupo 1, la presencia de más de un criterio de laboratorio. Grupo 2, solamente un criterio. 1A, triple positividad. 1B, doble positividad. 1A, B o C, anticoagulante lúpico positivo, anticardolipina o antibeta 2. Esto es realmente muy importante porque la triple positividad es un factor de riesgo para el síndrome antifosfolipídico. Así que hoy por hoy no podemos decir, si esta paciente más tiene un SAF, seguila, no, no es así. ¿Tiene un SAF trombótico o un SAF obstétrico? Es un SAF tipo 1A, 1B, 2A, 2B de acuerdo al criterio clínico y al criterio de laboratorio. ¿Sí? Entonces, la interpretación de los criterios clínicos del laboratorio me va a permitir evaluar factores de riesgo iniciales o evolutivos. ¿Sí? Así que yo hoy por hoy tengo que saber si una paciente tiene SAF, tiene factores de riesgo iniciales o evolutivos. Factores de riesgo iniciales, triple positividad de anticuerpos, es un 1A. Historia de trombosis, es un SAF trombótico. Historia de trombosis más obstétrico, SAF trombótico más obstétrico. Altos títulos de anticuerpos y el SAF asociado al lupus. Si tiene algo de todo esto, tiene factores de riesgo iniciales para el síndrome antifosfolipídico. O el evolutivo, que es el Doppler normal de la arteria umbilical, el notch bilateral de las arterias uterinas o los bajos niveles de complemento, el consumo de complemento. ¿Sí? Todo esto condiciona factores de riesgo iniciales o evolutivos del síndrome antifosfolipídico. ¿Sí? Los factores de riesgo influyen en el tratamiento. Esto es muy importante. Esto es lo último del síndrome antifosfolipídico. Bien, ¿cómo manejamos? Si pensamos que lo tiene y lo tiene porque lo diagnosticamos, ¿cómo la manejamos? El manejo de la paciente es un manejo interdisciplinario, donde el obstetra, el hematólogo y el neonatólogo deben trabajar en forma conjunta. Pero siempre, siempre, el que maneja el equipo es el obstetra, porque el binomio materno-fetal lo maneja solamente el obstetra. Y este equipo tiene que trabajar con un protocolo determinado. Y el protocolo está hecho con programación del embarazo. Como decía Mercedes Sosa, esta paciente se tiene que acostar para hacer los hijos. Hay que programar el embarazo que no tengan trombosis. En segundo lugar, consulta precoz, frecuente y rigurosa, examen de laboratorio general inmunológico. Y esto es lo más importante de todo, evaluación fetal estricta. Vamos a hacer ecografía mensual, ecodoppler a partir de las 24 semanas cada 15 días. Y perfil biofísico fetal, sin monitoreo fetal, a partir de las 32 semanas, una vez por semana. ¿Por qué? Porque el cuco de estas pacientes es la restricción de crecimiento, la prematuración y el feto muerto. Razón por la cual tenemos que hacer un estricto control fetal. Pensamos que lo tiene, estamos manejando, ¿cómo la tratamos? ¿Cómo tratamos al síndrome antifosfolipídico? El tratamiento va a consistir en impedir la trombosis vascular, que era lo que producía todo esto, ¿verdad? ¿Y cómo se impide la trombosis vascular? ¿Cómo se impide? Por un lado, impidiendo la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Y por otro lado, impidiendo la formación de fibrina. Estas son las dos características que se dan a la formación de un trombo. ¿Sí? ¿Cómo impedimos esto? Lo impedimos con aspirina a bajas dosis. Aspirina 100 miligramos, vamos a ver por qué. ¿Y cómo impedimos la formación de fibrina? Con heparina de bajo peso molecular. Quiere decir que el tratamiento convencional del síndrome antifosfolipídico es la aspirina más la heparina. Toda paciente que tiene SAF recibe aspirineta, aspira 100 miligramos, más heparina de bajo peso molecular, enoxaparina fundamentalmente, 40 miligramos por día. Eso recibe una paciente con síndrome antifosfolipídico. Pero puede ser que le demos eso y que la paciente fracase en su tratamiento, así que vuelva a abortar. Si fracasa el tratamiento convencional, le vamos a agregar algo que se llama tratamiento adicional, que consiste en darle hidroxicloroquina, corticoides o gamma globulina. Esa es una recomendación. Entonces, pacientes que le damos tratamiento convencional y fracasamos, le podemos agregar hidroxicloroquina, corticoides o gamma globulina. Se estableció, lo que decimos, si tiene un 80-85% de éxito, se estableció que con el tratamiento convencional se fracasa en el 20% de los casos.
Y estudios que se han realizado demostraron que ese fracaso muchas veces se debe a la presencia de los factores de riesgo. A la presencia de los factores de riesgo que son los que mencionamos antes. Triple positividad. Así que no es lo mismo que una paciente tenga anticoagulante olímpico positivo solo que tenga 3 positivos. No es lo mismo que tenga un SAFO trombótico que tenga simplemente 3 pérdidas de embarazo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, muchas de esas pérdidas, muchos de esos fracasos del tratamiento convencional se debía a la presencia de factores de riesgo. Esto implica entonces que las pacientes con factores de riesgo se vean beneficiados con el adicionamiento del tratamiento convencional adicional sin esperar el fracaso. ¿Se entiende o no? Esto significa que si yo tengo una paciente con un síndrome antifosfolipídico con factores de riesgo y viene por primera vez a la consulta, en lugar de dar la aspirina y heparina solamente, le puedo dar aspirina y heparina más algunos de los otros tratamientos adicionales, sin esperar el fracaso. ¿Sí? Eso es lo que tratamos de demostrar. Que una paciente con factor de riesgo, adicional al síndrome antifosfolipídico, debería ser tratado no solamente con tratamiento con aspirina y heparina, sino además agregarle hidroxicloroquina, corticoides o gamma globulina. Entonces, ¿cuándo se debería indicar tratamiento adicional? Ante el fracaso del tratamiento convencional o la presencia de factores de riesgo, que son los que comentamos antes. Entonces sería factores de riesgo, iniciados evolutivos, tratamiento convencional más adicional, sin esperar el fracaso obstétrico. Y en esto está trabajando el mundo. Y en este momento nosotros próximamente se han publicado los resultados de trabajos internacionales de tratamiento adicional. Este trabajo que se llama el efecto adicional en tratamiento más el convencional en las pacientes con síndrome antifosfolipídico y factores de riesgo, en el cual trabajamos nosotros, un trabajo que lo hizo Ruffati en Italia, que ya lo acaba de aprobar Trombosis y Hemostasia, la revista Trombosis y Hemostasia, en el cual participó el Hospital Durán, en el cual demostramos que las pacientes con factores de riesgo y uno le da tratamiento adicional junto con el convencional, mejoran los resultados perinatales. Y establecimos también cuál era la dosis real de la hidroxicloroquina, que hasta ese momento no se sabía, y determinamos que 400 es la dosis ideal. Sí. Doctor, ¿qué hace la hidroxicloroquina? Ahora te voy a explicar. Ahora viene. Entonces, interpretar correctamente el criterio clínico y el criterio de laboratorio nos va a permitir evaluar la presencia de factores de riesgo y establecer el tratamiento adecuado, fundamental. Ya no podemos decir si tiene SAF, tenemos que saber si tiene factores de riesgo agregados, porque eso va a depender del éxito del tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las pautas terapéuticas? Paciente con trombofilia positiva, le damos aspirina y heparina. Si fracasamos o tiene factor de riesgo, a la aspirina y heparina agregamos hidroxicloroquina o corticoides o gamma globulina, que prácticamente no se usa porque es muy caro de aplicar después. Y si tiene un SAF asociado al lupus, a la aspirina y heparina agregamos corticoides, que es el tratamiento del lupus, porque el lupus es la enfermedad de los anticuerpos contra todo, y el corticoide lo que hace es bajar los anticuerpos. ¿Sí? Bien, ¿en qué dosis? Aspirina baja dosis, 80 a 100 miligramos, heparina, enoxaparina en dosis de 40 miligramos, dosis fija, forma única, una vez por día. La gamma globulina, 300 a 400 miligramos por kilogramo por día, 5 días por mes. Esto prácticamente no se usa en el mundo porque es muy caro. ¿Saben por qué? La dosis antidébil, cuando ven RH van a ver que las pacientes son RH negativas con papá RH positivo, se le da cuando nace el bebé, se da vacuna anti-D. Es una gamma globulina. Son 25 miligramos de gamma globulina. Acá le damos 300 a 400 miligramos por kilo. Estamos dando entre 15 y 20 gramos por día a una paciente que pesa 60 kilos. ¿Sí? Cada ampolla de 10 gramos, se usan 2 por día, vale 4.500 pesos. Sí, son 9.000 pesos por día, por 5 días son 45.000, por 5 meses son 225.000 pesos. Razón por la cual prácticamente no se utiliza. Esto mismo ocurre en el mundo, no se utiliza. Prednisona a baja dosis, hidroxicloroquina 400 miligramos por día. Estas son las dosis que se utilizan en la parte terapéutica. ¿Por qué le doy aspirina? Fíjense, la aspirina se da porque inhibe a la ciclooxigenasa. Esto que parece una perogrullada fue lo que hizo ganar el premio Nobel a John Vine en 1976. John Vine en 1976 descubrió que la aspirina a baja dosis inhibía la ciclooxigenasa y eso hacía que no se formara tromboxano A2, que es vasoconstrictor y agregador plaquetario. No lo descubrió para el SOF, sino para el infarto agudo de miocardio. Esa es la razón por la cual todos los cardiopatas se toman una aspirina todas las mañanas, ¿sí? Porque inhibe la ciclooxigenasa y hace que no se forme tromboxano A2 y de esa manera no haya ni vasoconstricción ni agregación plaquetaria. Por eso doy aspirineta. ¿Por qué doy heparina bajo peso molecular? La heparina es un polisacárido aniónico que tiene una historia muy especial. La heparina la descubrió MacLean en 1916. MacLean era un estudiante de medicina, el segundo año de medicina,
que trabajaba con Howell. Howell era un famoso en aquella época porque había trabajado en plaquetas, había descubierto las plaquetas, sustancias particulares de la sangre. Realmente un tipo muy importante. Y estaba buscando sustancias coagulantes en el hígado. Y tenía a MacLean, que era un estudiante de medicina, que lo ayudaba. MacLean descubrió en el hígado una sustancia que en lugar de ser coagulante, era anticoagulante. Howell lo desplazó y meses después dio de conocimiento científico la aparición de la heparina, una sustancia anticoagulante. Pero claro, esa sustancia anticoagulante era muy hemorrágica, producía muchas hemorragias, hasta que después se comprobó en 1976 que se podía cortar la molécula de heparina, de hacer heparina de bajo peso molecular. Y esa heparina de bajo peso molecular prácticamente no produce hemorragia. Por eso se implementó la heparina de bajo peso molecular. ¿Cómo actúa la heparina? La heparina actúa potencializando 1000 veces la acción de la antitrombina, que es un anticoagulante fisiológico que vimos antes. La heparina produce una alteración conformacional en la molécula de la antitrombina, que la hace 1000 veces más potente. Por eso le damos heparina para inhibir la formación de fibrina, porque la antitrombina lo que hacía era inhibir la formación de fibrina. Bien. No atraviesa la placenta y no se asocia al sangrado fetal, que si cada vez que damos heparina, el neonatólogo no puede decir, che, tiene hemorragia cerebral por heparina, porque la heparina no atraviesa la placenta, así que no produce nada en el feto. Bien, ¿por qué damos gamma globulina? Damos gamma globulina porque, ¿se acuerdan de esto? Natural killer liberaba perforina y producía aborto. Es impacto fetal, exocitosis de las perforinas. ¿Cómo actúa la gamma globulina? La gamma globulina actúa inhibiendo a natural killer. ¿Sí? Al inhibir a natural killer no libera perforinas y nos lleva a la pérdida del embarazo. ¿Cómo actúan los corticoides? Los corticoides actúan disminuyendo la circulación TH2. Los TH2 son productores de anticuerpos. Por eso las viejas dicen, si tenés una infección, no tomes corticoides, porque te baja la defensa. Y es cierto, el corticoide lo que hace es disminuir la cantidad de anticuerpos circulantes. Anticuerpos antifosfolipídicos, le doy corticoide a baja dosis y baja los anticuerpos. Además, el corticoide a baja dosis también lo que hace es estimular a los leucocitos para hacer la génesis de lipocortina. La lipocortina inhibe a la fosfolipasa 2 que interviene en este circuito de fosfolípidos tromboxano 2. Quiere decir, cada vez que doy corticoide, también estoy disminuyendo la formación de tromboxano 2. Entonces, disminuye la cantidad de anticuerpos antifosfolipídicos y disminuye la cantidad de tromboxano 2. Y acá viene la BD, que es la hidroxicloroquina, que es lo último de lo último. ¿Cómo actúa la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina lo que hace es inhibir la unión del antifosfolípido a la anexina 5. Por eso yo tengo una paciente que le di aspirina y fracasé, y la paciente tuvo un aborto, lo que hago es darle hidroxicloroquina, un aborto menos de 10 semanas. ¿Por qué? Porque interviene en el mecanismo precoz de la pérdida del embarazo. En cambio, si tiene un feto muerto, le voy a agregar corticoides en lugar de hidroxicloroquina. Bien. No se necesita repetir los estudios. ¿Qué decir? Esta paciente tiene en este embarazo tiene síndrome antifosfolipídico, viene entre 3 años, vuelve, no le tengo que pedir todo de nuevo. La paciente ya tiene síndrome antifosfolipídico. No hay que repetir los estudios. El tratamiento con aspirina y heparina es exitoso en el 85% de los casos. Si falla, hay que agregarle hidroxicloroquina, corticoides o gamma, y la hidroxicloroquina inhibe la unión del antifosfolípido a la anexina 5 que decíamos antes. La dosis de heparina es fija, 40 miligramos por día. No hay dosis ajustables, dosis fija. Y si pesa más de 95 kilos, se hace en 80 unidades, 80 miligramos. Siempre en una sola dosis. Y no hay que olvidarse que la tromboprofilaxis materna es esencial. Si que esta paciente debe continuar con la heparina después del parto, ¿sí? Porque aumenta sino 10 veces el riesgo de tromboembolismo pulmonar. ¿Dosis ajustable de heparina? Consideraciones finales. ¿Dosis ajustable de heparina? No. La dosis debe ser fija. Hay una hematóloga que a veces los hematólogos cambian y aumentan la dosis y bajan la dosis. No, la dosis es fija. Ya está hecho en Galveston 2010. Duración de tratamiento. La aspirina se saca a las 36 semanas. Porque si no, pues entra en el círculo de las prostaglandinas y puede producir embarazo prolongado. Si a las 36 semanas se suspende. Y la heparina se suspende el día anterior al parto de cesárea. Así que yo mañana le hago una cesárea, hoy le doy la heparina y mañana, el día de cesárea, no se la doy. Y la vuelvo a colocar 6 horas después de un parto o 12 horas después de una cesárea. ¿Interrupción del embarazo? No, no está indicado, no hay una indicación per se de cesárea en el síndrome antifosfolipídico. Se espera el inicio espontáneo.
y se deja cesárea por una causa obstétrica, es decir, por algún problema materno o algún problema fetal. Bueno, dijimos que la problemática consistía en primer lugar en hacer de clínicos generalistas, en segundo lugar, solicitar estudios con inmunohematólogos, interpretarlos como obstetras, y siempre queda un último recurso para estas pacientes complicadas que tienen muchos abortos, que tienen fetos muertos y que no logran tener un hijo vivo y sano. Siempre queda un último recurso. ¿Saben cuál es el último recurso? ¿Saben cuál es? Derivar a la paciente al consultorio de enfermedades autoinmunes trombólicas y embarazo que funciona en el Hospital Durán. Hasta 1988 en el Hospital Durán existían las pacientes que tenían trombofilia o que tenían enfermedades autoinmunes, atendían su enfermedad de base en inmunología y su embarazo en obstetricia. En 1988, a instancia de la doctora Ana María Di Leonardo, se creó un consultorio interdisciplinario donde un obstetra y un inmunólogo atendemos en forma conjunta a la paciente. Y esta atención en conjunto mejoró notablemente. La doctora Ana María Di Leonardo, hasta jubilada, fue la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos que funcionaba en el Hospital Durán. Con este equipo de trabajo y con un protocolo que fue el que yo les mostré antes, mejoraron notablemente los resultados perinatales. Fíjense. Hasta el 80, se creó en el 88, hasta el 87 teníamos 16 gestaciones con solamente 31% de recién nacido vivo y sano, 69% de pérdida. Entre el 88 y el 2016, 2.650 pacientes, con un 80% de recién nacido vivo y sano. Es decir, que esto se invirtió por el trabajo en conjunto. De estas, un gran porcentaje son lúpicas, como dice la literatura mundial, y las no lúpicas, el 42% fueron síndrome antifosfolipídico, el 28% síndrome antifosfolipídico, 400 y pico de pacientes con 85%, igual que le dice la literatura mundial, de recién nacidos vivos y sanos. Ahora bien, ya estamos terminando. Es importante para usted conocer el síndrome antifosfolipídico, realmente es muy importante, pero escuchen, miren. Hola, mi nombre es Claudia Cueva, tengo 46 años. 46 años, 8 embarazos, 7 abortos, y un embarazo que llevó un feto muerto. meses y que desgraciadamente nació, el bebé estaba muerto. Al quinto embarazo me descubrieron que tenía trombofilia. Después me atendió el doctor Vespe. Hospital Santo Yani. Para el doctor Latino en el Hospital Durán, donde me hicieron el tratamiento de trombofilia y tomé heparina, tomé metilprednisona, Corticoide, hidroxicloroquina. y con el cual pude tener a mi bebé, que hoy tiene 8 meses, y agradezco muchísimo al doctor Latino. 8 embarazos, 7 abortos, un feto muerto. Al quinto embarazo, al Hospital Santo Yani, le diagnostican un síndrome antifosfolipídico, una aspirina de heparina. Sigue abortando. Me la manda Miguel Huésped, que es el jefe del Santo Yani, me la manda, y a la aspirina de heparina le agregó hidroxicloroquina más cortés, le puse todo. Y tuvo un hijo. ¿Y por qué no se diagnosticaban? Porque no lo pensaban. No lo pensaban, pero no lo pensaban. Al tercero no lo pensaban. Entonces pasó y le dio aspirina de heparina y seguía abortando. Y cuando vino acá le hizo un tratamiento adicional, una paciente con factores de riesgo, y tuvo un hijo vivo y sano. Y ahora sí, para terminar, cada vez que los grandes genios de la ciencia tratan de interpretar la existencia de un hecho, ¿saben quién es, no? Newton. Se preguntan cuándo, cómo y por qué. Los obstetras, solo si sabemos cuándo evaluar, cómo evaluar y cuándo tratar a la paciente con trombofilia de embarazo, solo si sabemos estas tres cosas, vamos a poder mejorar los resultados perinatales. Y ahora, una cosita más le voy a decir. ¿Por qué ven que hoy por hoy se está hablando de la ley de trombofilia? A favor, en contra. Y parece que los que estamos en contra de la ley de trombofilia fuéramos mala gente. Y realmente, fíjense cómo es la cosa. El paradigma de la trombofilia dice que los estudios de trombofilia no son estudios de rutina, que se debe solicitar solo determinaciones determinadas. ¿Cuáles son? Proteína C libre, proteína C, antitrombina, factor 5 de Leden, protamina G, vitamina sintetizada, anticardiolipina, anti-beta 2 y anticoagulante lúpico. Solamente estas 8, que son las que tienen evidencia científica. No hay que pedir lisis de globulina, metilfolato reductasa, el polimorfismo del PAI. Son dos estudios que ya se comprobó que nada tienen que ver con los resultados obstétricos. Y en tercer lugar, solo a pacientes que cumplan determinados criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Pérdida de embarazo, complicaciones obstétricas o antecedentes de trombosis. Quiere decir que la paciente que viene en búsqueda de embarazo, no hay que pedirle nada de todo esto, porque ya está establecido en el mundo que solo se debe pedir cuando hay pérdida de embarazo, complicaciones obstétricas o antecedentes de trombosis. ¿Y qué pasa con la ley de trombofilia? La famosa ley de trombofilia que impulsan las actrices. Fíjense, la ley de trombofilia dice que los estudios de trombofilia son estudios de rutina. No, no son estudios de rutina. Solicita determinaciones innecesarias,
metiltetrahidrofurato reductasa, lisis de globulina, polimorfismo del PAI, y sin criterio determinado. La paciente dice, quiero buscar un embarazo, pídame trombofilia. Por eso, esto es lo que dice la ley de trombofilia. Por eso, SOGIVA, la sociedad, la SAC, la Sociedad Argentina de Hematología, el CAT, el Centro Argentino de Trombosis y Hemostasia, estamos a favor del veto, no en contra de la ley, a pesar de que no hay ninguna ley en el mundo de trombofilia. Estamos a favor del veto porque no cumple con el paradigma de la trombofilia. Es importante que ustedes lo sepan y lo comenten, porque si no parece que porque tres actrices impulsan algo y no se le quiere dar la posibilidad, no es dar la posibilidad, es que se debe actuar con ciencia médica y no que alguien, porque le parezca, pida estudios. ¿Sí? Por eso estamos en contra o estamos a favor del veto. ¿Sí? Pues nada más.